Vamos a iniciar la grabación, vamos a hacer el primer ejercicio. Y este ejercicio es un ejercicio que habla de los gastos de operación, el tema de gastos de operación. Entonces dice el ejercicio que la empresa brasileña S.A., en adelante la compañía dedicada a la producción de piña para exportación, está llevando a cabo la auditoría a sus estados financieros al 31 de diciembre de 2019. Entonces esa fecha siempre es importante uno saber qué periodo está auditando. Entonces nada más uno la tiene que tener por ahí. Entonces uno sabe que uno está auditando es el 31 de el 12 del 2019. Entonces uno la puede ir anotando, por ejemplo, ahí en un Excelillo para tener el control. Dice que el equipo de auditoría externa se encuentra en la revisión de los gastos de operación, los cuales se conforman de la siguiente manera y nos dan el desglose. Nos dicen, por ejemplo, que el gasto por salarios y tuvo un monto en el 2019 y nos dan el monto, nos dan una descripción que incluye este gasto por salarios. Dice que incluye pagos por salarios y tiempo extraordinario, los cuales fueron verificados contra planillas presentadas a la caja. Las cargas sociales, nos dan el monto, el aguinaldo, también acá nos dan los porcentajes para poder comprobar estas cifras. Vacaciones, de igual manera, nos dan el porcentaje, un 4.16. Papelería y útiles de oficina nos indica que es por compras diversas. Los insumos agrícolas, por ejemplo, nos dicen que corresponde a compra de fertilizantes para mantenimiento regular de plantaciones. Nos dice las depreciaciones, cuáles activos están depreciándose aquí. Nos dicen que los activos de propiedad, planta y equipo, en herramientas menores. Dice que en compras diversas, gastos varios, nos dan el monto. Dice que compras menores y diversas. Entonces, como vemos, nos están dando cómo está compuesto la partida gastos de operación, que vemos que se compone por todos estos rubros que están acá. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Dice el ejercicio. Para realizar las pruebas de auditoría correspondientes, se logró recabar la siguiente información. Entonces, esta información es la información clave para nosotros como auditores, en este caso, poder determinar aquellas incorrecciones materiales que pueda tener la partida de gastos de operación. ¿Qué dice? Dice que la compañía, durante el año terminado el 31 de diciembre de 2019, tenía en nómina un gerente general, 5 gerentes de área y 69 empleados de campo con un salario mensual de 3.330.000, 2.460.500 y 310.900 cada uno, respectivamente. El costo anual del personal administrativo fue de 108.525.050. Entonces, ¿qué es importante destacar acá? Si estamos probando gastos de operaciones, ¿verdad? Esa es la partida que nos está ocupando, gastos de operación, dice el ejercicio. Nos dan la empresa esta información, esto es de la información de la empresa. Ellos en la contabilidad, en gasto por salarios, tienen esta cifra. Entonces, ¿cómo la puede probar el auditor para ver si es razonable, si hay incorrecciones o no? Entonces, como lo que nos interesa es probar gasto por salarios y nosotros tenemos este desglose, cómo es la planilla, cómo es la estructura organizacional de la empresa, entonces lo que tenemos que hacer es tomar, por ejemplo, el gerente general gana mensualmente. Vea este dato es muy importante y acá tal vez muchos podrían tener un fallo si no leen detenidamente. Este es un salario mensual y esta es una cifra anual porque no te dice que es al 2019, el año 2019. Entonces todos estos salarios que están en términos mensuales hay que convertirlos a términos anuales, porque nosotros ocupamos ver si esto que está acá registrado es razonable con la información que la auditoría ya tiene. Acá el único que está en términos de 12 meses, es decir, en términos anuales, es el dato de lo que se le paga al departamento administrativo. Entonces, nada más para orientarnos qué es lo que tenemos que hacer, qué se pide para ir leyéndolo y haciendo, digamos, haciendo lo que ocupamos ir resolviendo. Se solicita, dice que con base en criterios de contabilidad y auditoría procede a responder lo siguiente. Dice que el equipo de auditores externos ha concluido que no se logró obtener evidencia suficiente y adecuada que reflejara la existencia de incorrecciones materiales en la partida de gastos de operación.
en los estados financieros de la empresa brasileña S.A. al 31 de diciembre de 2019. Compártenos la conclusión. Entonces, ¿cómo nosotros podemos argumentarnos, qué es lo que más vale en estos cursos, para responder esta pregunta? Entonces, como ellos dicen que no han encontrado incorrecciones materiales, básicamente nosotros tenemos que ir probando rubro por rubro con la información que nos dé el ejercicio. No hay que suponer nada. El ejercicio nos va a dar, digamos, las herramientas para poder probar estos rubros y poder llegar al final a decir si es razonable o no. Entonces, por acá voy a poner un Excel en donde nosotros lo que ocupamos es ir trasladando la información del enunciado. Vamos a un momento. Ok, nosotros vamos a probar gasto por salarios, que es parte de los gastos de operación. Entonces, ¿cómo nos dice el ejercicio que se compone estos gastos por salario? Bueno, el ejercicio nos desglosa cuánto personal hay en cada, digamos, área. Nos dice que hay, digamos, pongamos acá como puesto, entonces hay gerente general. La cantidad, ¿cuántos hay? ¿Cuántos gerentes generales hay? Nos dice el ejercicio que hay solo uno. Nos dice el ejercicio que hay, nos dice el ejercicio que hay 5 gerentes de área. Entonces ponemos gerentes de área. Hay 5. En el Excel lo vamos a ir poniendo esos datillos. Y nos dice que hay 69 empleados de campo. Entonces ponemos empleados de campo. Esa es información del ejercicio. Entonces hay 69. Ok. Lo que hemos hecho es nada más trasladar la información a nuestro Excel. Entonces tenemos la cantidad, tenemos el salario, pero este es un salario mensual. Y como nosotros estamos comprobando una partida del estado de situación, del estado, digamos, de situación, que es en términos anuales, porque estamos auditando un año, nosotros como auditores auditamos un año, entonces lo tenemos que hacer anual. Entonces por acá pondremos salario anual, que básicamente, ¿qué vamos a hacer aquí? Multiplicar el salario mensual por 12 meses del año. Y vamos a abrir estas pestañas por acá. Vamos a tener un salario total. ¿Qué es eso? El salario total va a consistir en multiplicar la cantidad de empleados, por ejemplo, en este caso hay solo un gerente general, por el salario mensual. Y ahí se va a ir llenando nuestra información. Esto lo podemos arrastrar para hacerlo, digamos, ya está referenciado. Entonces ahora nada más vamos a alimentar la tabla con la información que nos da el mismo ejercicio. Nos dice que el gerente general mensualmente gana 3 millones, ahorita les pongo el ejercicio, igual se los voy a mandar, 3.230.000. ¿Cuánto gana los gerentes de área? Nos dice el ejercicio que gana 2.460.500. ¿Y cuánto ganan los empleados de campo? Ganan 310, los pobres empleados de campo, los que más duro bretean. Eso es lo que ellos ganan. Parece que algunos de los salarios eran anuales. ¿Cómo? Es que me pareció que habían unos salarios que lo daban anual. Ajá, Pero no me acuerdo de quién. correcto. Ese también hay que incluirlo por acá. Ese es el personal administrativo. Ya le voy a poner el ejercicio. Ese es el administrativo. Eran los únicos, correcto. Están todas. Eso también hay que incluirlo ahí porque es parte de la planilla. Vamos a... Entonces la información que tenemos en el Excel es esta. Yo la he tomado de acá. Como bien decía el compañero, nos están dando el costo anual del personal administrativo, entonces sí también lo consideramos, pero como este está en términos mensuales, lo que hacemos es multiplicarlo por 12 meses del año para obtenerlo anual. Entonces cuando ya solo hemos trasladado a nuestra hoja de Excel, el personal administrativo, como ya nos lo dan en términos anuales, el ejercicio nos dice que es
108.525.050. Eso nos lo da el ejercicio. Pongamos el formato de moneda, estoy por acá. Para que quede bien. Entonces acá vamos a hacer que una sumatoria nada más. Vamos a tirar la sumatoria. Y tenemos, esto es la estimación puntual, así se conoce, digamos, técnicamente, de auditoría, que es la estimación puntual de auditoría. Bueno, es el cálculo que hace el auditor para ver si el salario, si la partida de gastos por salarios es razonable o no. Y entonces, si ya el auditor se ha hecho, porque esto lo hizo el auditor, ustedes pudieron ver cómo lo fuimos creando, si esto ya lo hizo el auditor, ¿contra qué lo va a comparar? Lo va a comparar contra el monto contabilizado, es decir, lo que tiene la empresa. ¿Y cuánto tiene la empresa? Bueno, eso lo vamos a ver acá. Dice que la empresa tiene como gasto por salarios para el año 2019 552.340.250. Y si vemos lo que nos dio nuestra estimación puntual, 552.340.250. Entonces, copiémosle el formatillo de... Entonces, de ahí, diferencia. ¿Qué va a ser la diferencia? Ninguna, no hay ninguna diferencia. Entonces, ¿qué dice el auditor? Eso ustedes lo tienen que anotar en el examen, porque decir si hay incorrección, tanto decir si hay o no hay, les van a dar puntos. Entonces, ustedes pondrían para la partida de gastos por salarios no se han detectado incorrecciones. Tienen que indicarlo, porque de nada vale que ustedes hagan esto y partan del supuesto de que ya el profe, como no la pusieron, ya el profe sabe que no hay incorrección. No, ustedes lo dejan muy claro en el examen. Ustedes ponen para la partida de gastos por salarios no se han detectado incorrecciones materiales. Así es como podemos someter a comprobación la primer rubro de la información que nos da la empresa. Entonces ahora vamos a comprobar, porque dijimos que tenemos que ir comprobando una por una. Entonces ahora vamos a comprobar las cargas sociales, el aguinaldo y las vacaciones. Este es muy fácil de comprobar. ¿Cómo lo hacemos? Lo que nosotros necesitamos conocer son los porcentajes. ¿Y contra qué lo vamos a multiplicar? Contra lo que se ha reportado a la caja, que en este caso lo que se ha reportado a la caja es razonable con lo que la auditora ha determinado. Entonces vamos a usar este monto. Entonces vamos a llevarlo al Excel para poder... Ajá. En ese caso, una consulta. Si ese monto, 500.052.340 o 150, no sé si lo dije bien, estuviera mal, ¿uno cuál utiliza? Uno utiliza el del auditor. Para que lo utilice. Sí, porque por ejemplo que este no hubiera pegado con la prueba que hicimos en el Excel. Sí, exacto. Ajá, usted no va a utilizar este dato porque este dato es una incorrección. Usted utiliza la información con la información más fiable. La información más fiable va a ser la información que vaya a construir el auditor. Por acá el auditor tiene, digamos, las herramientas para construirse cuál fue el gasto por salario, porque sobre el gasto por salario se van a calcular tanto las cargas sociales, el aguinaldo y las vacaciones. Pero como usted vio en este caso, va a pegar porque dice que acá está reportado a la caja. O sea, como ya le dice que está reportado a la caja, entonces es el saldo correcto, digamos. Siempre cuando le dicen la planilla reportada a la caja, entonces ese es el dato que se utiliza. Pero es muy buena la pregunta, porque si no pega, ¿qué hago? No utilicé el auditor, que es el correcto. La empresa tiene una incorrección para probar estos otros, que es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, recuerden que para cargas sociales hay 139.640.225, para aguinaldo es 43.090.115 y para vacaciones es 22.977.354. No hay chance que se pegó ahí el Excel lo que estaba proyectando.
que va, está con comida ya, ocupa salvavidas. Yo también estoy igual. Ok, entonces ahí que está viendo el Excel. Sí. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar cargas sociales ahora. Cargas sociales. Vamos a probar el aguinaldo. Y vamos a probar vacaciones. Entonces, como vimos, hay un monto contabilizado, lo que tiene la empresa, ¿verdad? Lo que les acaba de decir, las cifras que acabo de decir, estas las voy a anotar por acá, 139.640.225. Aguinaldo, también hay un monto contabilizado, 43.090.115, y vacaciones también, 22.977.354. Esto es lo que tiene la empresa, lo que nosotros como auditores necesitamos someter a comprobación para ver si es razonable o no. Entonces tenemos los porcentajes, que es información dada por el ejercicio. Nos decía que para cargas sociales es un 26,5%, que para aguinaldo es un 8,33%, es igual, y para vacaciones es un 4,16%. Entonces, acá vamos a hacer la estimación también del auditor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacer esto? Lo que hacemos es tomamos el porcentaje, lo vamos a multiplicar por lo que está, digamos, por la estimación o por ya es igual. Cualquiera de estos dos es el mismo valor. Pero en este caso, digamos, en el ejercicio, si para el término de un ejercicio siempre usan el que dice que ha sido debidamente reportado a la planilla. Entonces, nada más lo fijamos y arrastramos por acá. Ok, entonces vamos a encontrarnos con diferencias. La estimación del auditor, que es la que está bien, menos lo que está contabilizado. Entonces vamos por acá. Tirar una raya y una sumatoria. Entonces, como podemos ver, en este caso se ha encontrado una diferencia. Esta es una diferencia de auditoría. Y para poder nosotros emitir una conclusión, necesitamos conocer la materialidad. Tenemos una incorrección. ¿Qué es una incorrección? Es una diferencia. Entonces, vamos a ver cuánto es la materialidad que nos dice el ejercicio. Para este caso, por acá está, vamos a ver. Me dice que se estableció una materialidad de 3,5 millones. Esta es la materialidad de desempeño. Que el error generalizado es cuando sume 21.800.000 y que el error trivial es 550. Entonces, con esos datos en la mente o con esos datos claros, si nosotros hemos encontrado una diferencia de auditoría de 9.649.769, nosotros podemos decir que existe incorrección material, lo que es cargas sociales, de 6.729.941.25. Existe corrección material para aguinaldo de, en este caso, aguinaldo, vamos a ver, es 2 millones. Y si recordamos la materialidad de desempeño es 3.500.000. Entonces acá no es una incorrección material, sino sería una incorrección inmaterial. Incorrección inmaterial para aguinaldo de 2.919.827,83 que debe acumularse. Eso es lo que decimos, cuando no es material, uno dice que la debe acumular para ver el efecto de agregación con otras incorrecciones.
Y acá en realidad, si uno, acá es un tema de decimales, entonces acá igual, si es una diferencia, vemos que era de 0,4, entonces es trivial, esto ni siquiera se considera. Entonces acá ustedes tendrían que indicar que para cargas sociales y que para aguinaldo hay incorrección, y lo dicen así: existe una incorrección material para cargas sociales y cuantifican la incorrección. ¿Cuánto es la incorrección? Es la diferencia, 6.729.941. Y que para aguinaldo también hay una incorrección, pero es inmaterial. Entonces, cuando es inmaterial es porque no supera la materialidad de desempeño, que vimos que era de 3.500.000. Entonces, al no superarlo, lo que decimos sí, es una incorrección, es inmaterial, pero debe acumularse, porque hay que ver si su efecto con otras incorrecciones la llega a convertir en material. Ok. Entonces, eso por ahí. Vamos a ver un momento. Vamos a continuar, ¿no? Estaba ahí chequeando algo acá en la casa. Entonces, ya hemos comprobado gasto por salarios, dijimos no hay ningún tipo de incorrección. Para cargas sociales, que encontramos que si hay una incorrección y la catalogamos como material al superar la importancia relativa. Para aguinaldo, como se encontraba por debajo de la materialidad de desempeño, dijimos que debe de acumularse. Para vacaciones, pudimos validar que no hay ningún tipo de incorrección, era una diferencia de más que todo por decimales, igual es trivial, entonces no se considera, no se dice nada. Y vamos a ver qué información nos da el ejercicio. Ok, ya probamos todo lo relacionado con salario, cargas sociales, aguinaldo, vacaciones. Entonces, ¿qué me dice el ejercicio? Me dice en el punto 2. Durante el año 2019, el año que estamos auditando, la compañía poseía 29 hectáreas en producción y en promedio se utilizan por año 32 sacos de fertilizantes por hectárea, con un costo promedio de 29.360 por saco. Entonces ustedes dicen, con esta información, ¿qué puedo probar? Entonces ustedes vienen acá y ven insumos, la partida de insumos agrícolas, y que dice insumos agrícolas en el detalle que le da. Corresponde a compras de fertilizantes para el mantenimiento regular de las plantaciones. Entonces, con la información que nos dan en el punto 2, vamos a ver si la partida de insumos agrícolas es razonable o no, o si hay alguna incorrección material ahí. Entonces vamos a probar ahora partida de insumos agrícolas, ¿verdad? Vamos a probar insumos agrícolas, es la que vamos a probar. Entonces, ¿qué hacemos por acá? Dice el enunciado del ejercicio que hay 29 hectáreas, entonces vamos a poner acá un título que se va a denominar cantidad de hectáreas. ¿Cuántas hectáreas habían? Habían 29, según la información del ejercicio. ¿Qué más nos dice este ejercicio? Nos dice que se utilizan 32 sacos de fertilizantes por hectárea. Entonces es un dato que también ocupamos para nuestra estimación. Entonces, sacos por hectárea, se necesitan 32, lo dice el ejercicio. Entonces, nosotros como auditores, ¿qué podemos hacer? Bueno, si sabemos que hay 29 hectáreas y que por cada hectárea se van a ocupar 32 sacos por cada, ¿verdad? Cada hectárea. Entonces, ¿cuántos sacos vamos a ocupar para las 29 hectáreas? Entonces, ¿qué hacemos? Una simple multiplicación. La cantidad de hectáreas por sacos que se ocupan por hectárea. Con eso vamos a obtener total de sacos. Total de sacos a utilizar. ¿Qué más nos decía el ejercicio? Para poder montar nuestra estimación, nos decía el costo de cada uno de esos sacos. Nos dice el 29.360. Entonces, ese va a ser el costo de cada uno de los sacos.
costo es un costo unitario, ¿verdad? Por saco. Entonces, 29.360. Entonces, con esta información, ¿qué puede hacer el auditor? Bueno, estimar el gasto. Entonces, estimación del auditor, siempre es bueno saber. Estimación auditor. El auditor lo que va a estimar es el saldo de insumos agrícolas. Si ya tiene el total de sacos que se ocupan por hectárea y conoce además el precio de cada uno de estos sacos, obtiene el gasto que debería haber en insumos agrícolas. Entonces, ¿qué hace el auditor? Compara contra el saldo contabilizado. Va a hacer una comparación. Esto nada más es insumos. ¿Okay? Entonces, por acá, ¿cuál era el saldo contabilizado? El saldo contabilizado era de insumos agrícolas 792.136.320. Este es el saldo contabilizado. Entonces, contra ese saldo se va a comparar la estimación que el auditor acaba de crear. Entonces, lo anotamos por acá. 792.136.320. Ok. Y se va a presentar una diferencia de auditoría. Esta diferencia de auditoría, sí, ustedes saben que si hay una diferencia es una incorrección. Entonces tomamos la estimación del auditor, lo que debería haber contabilizado versus lo que ellos tienen contabilizado. Y encontramos que ellos están contabilizando de más. No se vea la diferencia, vea qué montón. La incorrección es de 764.890.240. Entonces, ¿qué van a decir ustedes? Que para la partida de insumos agrícolas se ha detectado una incorrección material y generalizada. Y recuerden siempre cuantificar la de 764.890.240. ¿Y por qué decimos que es material y generalizada? Bueno, porque si ustedes recuerdan, la materialidad nos decía que si superaba 21.800.000 era generalizado y la diferencia del 700 hay algo. Es decir, es material y generalizado. Con eso hemos probado insumos agrícolas. Ok, vamos a ver qué más se puede probar. Entonces vamos y leemos acá el punto número 3. ¿Qué nos dice el punto 3? Nos dice, la compañía cuenta con mobiliario y equipo con un costo de 10.203.455 equipo de cómputo por el costo, acá nos lo dan. Maquinaria agrícola con un costo también ya nos lo dan. ¿Qué más dice? Dichos activos fueron adquiridos en su totalidad el 1 de enero del 2017. Fecha de inicio de operaciones de la compañía. ¿Ok? La tasa de depreciación por línea recta. Entonces, ¿qué quiere decir cuando nos dice línea recta? Bueno, que siempre es constante, siempre va a ser la misma depreciación. Corresponde a, entonces nos dice, mobiliario y equipo se deprecia a un 10%. Entonces usted, ¿cómo calcularía el gasto por depreciación? Tome el costo, como en este caso no hay un valor de rescate o un valor residual, entonces el costo por el porcentaje y obtiene el gasto por depreciación. Entonces lo hace decir para mobiliario y equipo por su respectivo porcentaje, tasa de depreciación, para equipo de cómputo y para maquinaria agrícola. ¿Y para qué vamos a hacer esto? Bueno, porque precisamente como estamos auditando gastos de operación, hay un rubro que se denomina depreciaciones. Vamos a ver si esto que la empresa ha contabilizado comprende los diferentes activos registrados en propiedad, planta y equipo. Eso no es razonable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en nuestro Excel vamos a probar ahora depreciaciones. Vamos a probar depreciaciones.
¿Y cómo lo hacemos? Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente hacer un recálculo. Es como se denominaría el procedimiento, un recálculo matemático de la depreciación. Entonces, acá podemos poner el mobiliario y equipo, que era el primer que leímos, nos daba el costo. Acá es importante anotar costo, mobiliario y equipo. También teníamos, anotamos de una vez el costo. El mobiliario y equipo tiene un costo de 10.203.455. Esto es información que yo he tomado del caso, ahí la leímos rápidamente. Ok, lo anotamos por ahí. ¿Qué más nos daban? ¿Qué había? Que tenía la empresa? Tenía un equipo de cómputo. Entonces lo anotamos. ¿Qué más tenía la empresa? Bueno, me decía que tenía maquinaria agrícola. ¿Qué más nos dice que tenía la empresa? Con esos tres estaríamos teniendo todos. Acá nos da el costo de cada uno de los equipos. Entonces, como vimos ya mobiliario y equipo, en nuestro Excel apuntamos el costo. Vamos ahora a apuntar el costo del equipo de cómputo, que es 18.310.690, y de maquinaria y agrícola 92 millones. Lo anotamos, 92.675.800. Entonces recuérdense que para estimar el gasto por depreciación, como no hay valor de rescate, entonces directamente costo por porcentaje. Entonces, un 10, un 5 y un 15. Esos son los porcentajes para poder hacer el recálculo matemático. Entonces, es un 10%, es un 5% y es un 15%. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es estimación del auditor, estimar el gasto. Como ustedes saben, entonces, tome el costo y aplíquele el porcentaje y va a obtener el gasto por depreciación. Una vez que ya tiene todo el gasto, usted lo suma. Tira una suma ahí. Y esta estimación, que es una estimación actual del auditor, va a comparar contra el monto contabilizado para ver si existe o no una diferencia de auditoría, que como vimos, diferencia de auditoría es una incorrección. ¿Cuánto está contabilizado? Bueno, depreciaciones tienen este monto, 47.511.750. Es el monto que ellos tienen contabilizado. Entonces lo anotamos por acá. 47.511.750. Y obtendríamos, ok, pues lo que calculó el auditor versus lo que está registrado. Entonces podemos ver que ellos están sobreestimando el gasto por depreciación. Cuando una empresa generalmente sobreestima el gasto por depreciación es porque requiere tener o requiere generar más gastos posiblemente para un tema de impuestos, para pagar menos impuestos. Entonces, por eso las empresas generalmente podrían tomar esta decisión de sobreestimar el gasto por depreciación. Entonces, esta diferencia de auditoría es una incorrección. Entonces, ¿qué decimos acá? Como conclusión, para la partida de depreciación existe una incorrección material y generalizada. ¿Por qué generalizada? Porque está por arriba del error generalizado, que era 21 millones y algo. Y entonces siempre es importante cuantificar material y generalizada de, entonces ustedes ponen 31.674.500. Siempre cuando uno dice que hay una incorrección es importante decir por qué
En este caso hay una sobreestimación del gasto por parte de la empresa, pero anotar acá el monto. Quizás esto vamos a pasarlo para que no quede tan pegado ahí. Ok, lo pasamos un toquecito acá abajo. Ahí. Entonces, con este recálculo aritmético, este recálculo de auditoría, hemos comprobado depreciación. Vamos a ver qué más nos dice el ejercicio. Dice, nótese, porque esto es importante. Para los rubros de gastos que no fue posible examinar mediante recálculos, ¿ok? Y procedimientos sustantivos analíticos, para todo aquello que no se logró probar, porque ustedes vieron que aquí hay más rubros, dice, entonces, ¿qué dice? Que para todo lo que usted no pudo probar, los auditores externos aplicaron pruebas de detalle. Por lo tanto, se obtuvo una muestra estadística de, entonces ya nos dan el tamaño de la muestra, y muy importante esta palabra, vamos a marcarla, estadística. Cuando nos dicen muestra estadística hay que recordar NIA 530, que es la NIA que nos habla de muestra de auditoría. Si es una muestra estadística, vamos a tener que extrapolar. Entonces ténganlo por ahí en la mente. Una muestra estadística, el tamaño de la muestra. Y dice que en esta muestra estadística se detectaron incorrecciones de 2.360.960. Ok, entonces vamos a anotar esa información en nuestro Excel. Y vamos a poner que para lo demás, vamos a aumentar un poco el zoom para que se vea bien. Para lo demás, los demás gastos de operación. Ok. Pues ellos tienen una muestra estadística. Y le dicen que en esa muestra hay incorrecciones. Entonces usted va con esto, con este dato, con la muestra estadística. ¿Cuánto era la muestra? Bueno, el ejercicio lo dice 8.930.440. Las incorrecciones son 2.360.960. Ok. 960, ahora sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta información? No, perdón, no era porcentaje. Era formato de número. Cuando usted tiene una muestra estadística, la NIA 530 lo obliga a extrapolar. Y para poder extrapolar, usted necesita obtener un porcentaje para extrapolar. ¿Ok? Necesita un porcentaje. ¿Cómo obtiene el porcentaje? Bueno, divida las incorrecciones que encontró en esa muestra por el tamaño de la muestra, que ya en este caso se lo dan. Va a obtener su porcentaje de extrapolación. Ok, vamos a poner por acá nuevamente el ejercicio. ¿Y cómo cree este colega que podemos encontrar el monto de la población? ¿Cómo lo haría usted, estimado Alejandro? El monto de la población. Sí, porque ya le dieron el tamaño de la muestra, ya le dieron cuántas incorrecciones habían, y para extrapolar, una vez que uno obtiene el porcentaje, uno ocupa el tamaño de la población. Entonces, ¿cómo lo encontraría? Y como dice que para el resto, entonces toma en cuenta todo lo que no Lo que no sea, aprobamos. ¿verdad? Ajá, Ajá, está muy bien su lo que es lo respuesta. que... Ajá, está correcto, buenísimo. Entonces, este fue el primero que probamos, el gasto por salarios. Ya se está aprobado, entonces check, ya está aprobado. Cargas sociales, check, también lo probamos. Aguinaldo, check, también lo probamos. Vacaciones, también lo probamos. Papelería y útiles de oficinas, ¿ya lo probamos? No, no lo no, hemos probado. Ok, entonces lo marcamos. Insumos agrícolas, también, ya lo probamos. ese sí. Ajá, depreciaciones. Depreciaciones también. Herramientas menores. Esas no. Ni gastos varios. Ok, entonces así se construye el monto de la población, como bien usted lo decía. Lo que no se ha aprobado va a ser nuestra población, entonces podemos poner por acá población. ¿Cómo se compone esa población? Bueno, pues todo aquello que el auditor no ha aprobado, porque es lo que no hemos podido probar. Entonces, el ítem 1 o el que vimos que no, son básicamente dos rubros que no se han podido probar. ¿Cuáles eran? Era papelería y útiles de oficina. Entonces vamos a poner papelería y útiles. Okay.
el otro, herramientas menores. Y el tercero, finalmente, sería gastos varios. Entonces, estos rubros tienen un costo asociado. Esta información está ahí en el ejercicio. Vamos a ponerla por acá para que se pueda volver a ver. Entonces, yo lo que voy a hacer es nada más trasladarlo. Traslado estos 12 millones, estos 19 y estos 9. Los traslado al Excel para hacer la sumatoria y obtener mi población. Entonces, 12 millones, 355.550. El otro sería 19 millones, 598.350. Y 9 millones, 389.118. Ok, con esto vamos a obtener la población. Okay. Vamos a darle formato de número a esto. Y acá una raya, acá la sumatoria. Entonces ahora sí hacemos la extrapolación como lo requiere MIA 530. La extrapolación. Entonces si yo tengo mi porcentaje, que este porcentaje lo obtenemos de las incorrecciones detectadas en la muestra entre el tamaño de la muestra, lo aplicamos a la población para ver cuánto sería, digamos, las incorrecciones que pueden haber en toda la población. Entonces, aplicamos. Entonces, nosotros como auditores diríamos que para los demás gastos que no se aprobaron, existen, acá usamos esta palabra, potenciales. ¿Por qué potenciales? Porque nosotros no tenemos como tal la evidencia. Lo que hicimos fue un cálculo de las eventuales incorrecciones. Entonces, por eso usamos esta palabra, potenciales. Existen potenciales incorrecciones, ¿okay? Materiales, pero no generalizadas. ¿Por qué no generalizadas? Porque no supera el umbral de los 21 millones de, siempre es importante cuantificar los 10.929.944.30. Ok, entonces eso es lo que notaríamos, que para los demás gastos que no se probaron, existen potenciales incorrecciones del y el monto. Ok, entonces, como ya probamos todo lo que se podía, ¿verdad? Con la información, y como habíamos leído inicialmente, me decía que el equipo de auditores ha concluido, o sea, dentro de lo que se pide, ¿verdad? Se solicita. Los auditores habían concluido que no existen incorrecciones materiales. ¿Comparte o no la conclusión? Entonces, ¿qué se debería responder? Que no la compartimos. Y no la compartimos porque hemos encontrado incorrecciones. Algunas son materiales, otras son generalizadas. Y entonces las desglosamos. Digamos, con lo que hicimos, respondimos esta pregunta número 1. Por eso después de cada procedimiento yo ponía, para este hay una incorrección material y generalizada. Así es como se respondería la pregunta 1. No compartimos la conclusión y con los cálculos que hemos hecho podemos argumentar nuestra respuesta. Por aquí está todo. Acá no había diferencia, entonces no hay incorrección. Para cargas sociales encontramos esta incorrección. Para aguinaldo esta otra. Para insumos agrícolas fue la más grande, ¿verdad? Una de 764. Y para gasto por depreciación también una diferencia que es material y generalizada. Para los otros gastos, al realizar la extrapolación, hay eventuales incorrecciones materiales de esto, entonces ahí responderíamos esto que hemos construido nos permite responder esa primera pregunta para poder con criterio de argumento de índole técnica, como pide el ejercicio siempre, responder. Entonces, ¿qué pide la pregunta 2? Asumiendo que, con excepción de las situaciones expuestas en el enunciado anterior, no existen otras incorrecciones o diferencias de auditoría de carácter material y que la dirección de la compañía no acepta ajustes a sus estados financieros, ¿cuál es la opinión de auditoría que debería emitir? Entonces, como ya vimos, ahí nada más para responder a esta habría que hacer la sumatoria de las incorrecciones, pero ¿qué opinión darías, estimado? Y esas opiniones negativas más bien, o sea, voy a analizarlo. Ajá.
vamos a hacer la sumatoria. Vamos a poner por pregunta 2. Pregunta número 2. Entonces, sin correcciones, dijimos que en salarios no hay, entonces 0. Y no hay de... Que en cargas sociales y aguinaldo sí hay, entonces las anotamos. Sí. Aguinaldo. Esto así se responde esa pregunta, no el detalle, llegamos. Nada más pone ya la sumatoria, cargas sociales. ¿En dónde más encontramos? En insumos agrícolas. Insumos agrícolas. ¿En dónde más? En gasto por depreciación. Y en otros gastos, los otros gastos que probamos mediante esa muestra estadística. Entonces acá nada más, en salarios no hay, por eso pongo 0. En aguinaldo, ¿cuánto era la incorrección en aguinaldo? Bueno, en cargas sociales y en aguinaldo es donde hay. Vamos a ver si lo puse bien. Ajá, aguinaldo y cargas sociales. Ajá. Entonces, aguinaldo. Aguinaldo eran como 2 millones. Ajá, Acá acá está. Ajá. Y ve que cargas sociales son 6, entonces nada más lo jalo por acá. 3 millones eran la materialidad de ejecución. Ajá. En insumos agrícolas encontramos la más grande, ¿verdad? Que está por acá. Que es esta diferencia. Ahí Buenas. Buenas. ¿Quién se nos unió? Wendy es. Wendy. A mucho gusto, mi nombre es Emanuel. Entonces, ¿qué estamos haciendo para responder esta pregunta? Bueno, estamos... Ya. Bueno, es que tuve que salir un toquecito, nada más apagué el audio. ¿Cómo están? Bien, ¿usted qué tal? Mucho gusto. Disculpe que yo le dije que a las 5, pero no ve que es que una muchacha me pidió ayuda que tenía un examen y terminó hasta ahorita y nada más hice café rápido y me conecté. Pero bueno, Sí. Si grabaron, entonces no se preocupe, nosotros igual, bueno, Alejandro y yo empezamos como a las 5:30, entonces podemos tener como 40 minutos y apenas hemos hecho un ejercicio. Igual está la grabación desde el minuto 1. Ya digamos, lo vamos a terminar, pero ahora que te incorporas vamos a hacer otro. Ok, bueno, está bien. Muchas gracias, yo. Con mucho gusto. Nada más le voy a responder entonces a Alejandro. Entonces, usted para responder a pregunta 2, ¿qué opinión da? Usted cuantifica todas las incorrecciones, tiene que hacerlo así, las cuantifica, tira la suma. Ok, vamos a darle con más esto de... Entonces, como ya las tiene cuantificadas, usted viene y analiza la materialidad. Me dice, se estableció una materialidad de desempeño de 3.500.000 y un error generalizado cuando supera 21. ¿Y cuánto nos está dando? Nos está dando un montón. Entonces, definitivamente, se debe emitir una opinión adversa para la partida de gastos de operación. Porque existen incorrecciones materiales y generalizadas. ¿Sí? Y siempre es importante cuantificar, ¿verdad? ¿Cuánto es? Como les dije, 817, 144, 453,38. Entonces, así se respondería ese ejercicio que acabamos de ver. Sí, Ajá. Dale con la pregunta. No, que de una vez supera toda la materialidad. Sí, porque es 21 millones la generalizada.
En este caso está voladísima el montón de incorrecciones que hay. Entonces se debe dar una opinión adversa. Eso de las opiniones ahora lo vamos a ver, tal vez ahora se los explico rápido. Creo que es algo muy fácil, pero ahora lo vemos con otro ejercicio de las opiniones. Ok, entonces por ahí estaríamos con el ejercicio 1. Vamos a guardar este documentillo para después. Parecía la opinión negativa, ¿verdad? Opinión adversa y opinión negativa es lo mismo. Ajá, es. Adversa, ¿qué es una opinión adversa? Bueno, una opinión adversa es cuando usted dice que los estados financieros de la empresa, en este caso, como solo estamos auditando la partida de gastos de operación, no presentan fielmente la posición financiera de la compañía de acuerdo a marco informativo, de acuerdo a NIF. O sea que no son razonables, en otras palabras. Eso es una opinión negativa, cuando uno pues dice que no son razonables los estados financieros. Ok, vamos a ver. Ok, ese era el ejercicio 1. Entonces vamos a pausar la grabación por acá. Ok, vamos a ver este otro ejercicio por acá. Este es un ejercicio de pasivos definidos. Es un ejercicio que tiene un nivel de complejidad, digámoslo que un poco alta, porque hay que estar atento a unos detalles que les voy a mostrar, por si les viene uno como este, para que puedan, digamos, desarrollarlo exitosamente, puedan obtener todos los puntos. Dice, la firma MAM Asociados se encuentra realizando la auditoría de los estados financieros de Bolio e Hijos S.A., la compañía el 31 de diciembre de 2019. Entonces, igual, siempre hay que tener claro, yo siempre lo que hago es anotar cuál es la fecha, qué año estoy auditando, ¿verdad? Entonces, yo sé que voy a auditar el 31 del 12 del 2019, eso lo anotaría por ahí en un Excel, la cual se dedica a la fabricación de prendas de vestir para damas y caballeros. El equipo de auditores externos se encuentra examinando la partida de pasivos definidos. Estamos examinando los pasivos, los que son pasivos definidos. El detalle de los pasivos definidos de la compañía al 31 de diciembre de 2019 se presenta seguidamente. Entonces nos dice cómo se componen los pasivos definidos. Se compone por cuentas por pagar comerciales, nos dan el monto. Los dividendos por pagar nos dan igualmente el monto, lo que está en la empresa contabilizado, y los beneficios laborales por pagar también nos dan el monto. Entonces, ¿qué dice? Para ejecutar una prueba sustantiva de detalle, los auditores externos procedieron a seleccionar una muestra de pagos realizados a proveedores de la compañía durante el mes de enero de 2020 por compras al crédito. A continuación se presenta el detalle de los pagos seleccionados para el examen. Entonces acá que nos dan un desglose, digamos, de lo que el auditor examinó. El auditor dice que mediante una prueba sustantiva de detalle se tomó una muestra de pagos y se realizó el procedimiento de auditoría. Entonces acá lo que podemos ver es el número de factura, por acá está la fecha de la factura, acá la dan, la factura, el orden, este es orden de compra más bien, acá está, porque esta es fecha de factura y este es orden de compra. Cada compra que se hizo tiene un consecutivo que es la orden de compra. Entonces por acá está cuándo esa mercadería entró a la bodega, por acá nos dicen cuándo se pagó, la fecha de pago, también nos la dan, el monto, acá nos lo dan, ve que la información está un poco pegada y pues así salió, eso a veces sale así medio raro en mediación. ¿Quién es el proveedor? Acá nos lo indican y nos dan el detalle. Entonces, tenemos información para un procedimiento de auditoría. Entonces, vamos a ver qué más. Por acá continúa el detalle de esa información. Vamos a ver qué más nos dice. Dice que las indagaciones realizadas por los auditores externos con personal de la oficina de compras de la compañía les permitió determinar que la última compra de mercadería contabilizada al 31 de diciembre de 2020, es decir, al periodo objeto de auditoría, corresponde a la orden de compra número 1120.
Entonces, mucha atención. Nos dicen que la última orden de compra del periodo es esta. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer nuestro procedimiento de auditoría, hay que tener muy clarita cuál fue la última orden de compra del periodo. Y dice, por lo tanto, aquellas compras con una OC, orden de compra posterior, se contabilizan en el periodo 2020. Esto tiene que ver con aquella afirmación de corte de operaciones, que usted tiene que contabilizar en el periodo únicamente las transacciones que ocurrieron. No tiene que contabilizar ni nada del periodo siguiente ni nada del periodo anterior en el periodo actual. Entonces dice, al igual que las compras al exterior que no hubieran ingresado a las bodegas de la compañía al 31 de diciembre de 2019. ¿Ok? Y acá le dan información adicional. Dicen que el 9 de diciembre de 2019 se declararon dividendos para los accionistas de la compañía a razón de 5.200 por acción a pagar en abril 2020. El capital social común de la compañía, nos dicen cómo se compone, dice que hay 40.000 acciones comunes, dice que un 10% de estas 40.000 acciones comunes están en tesorería. Es importante, ¿verdad? Esa información es importante. Y el valor de cada una de estas acciones es un valor par de 2.000. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Dice, la Junta Directiva de la compañía acordó el pago de una gratificación a su gerente general del 2% sobre las utilidades antes de impuestos y gratificaciones del periodo contable 2019. ¿Okay? Al gerente le van a pagar un 2% de las utilidades del 2019. Dichas utilidades fueron, nos dan cuánto es el monto de las utilidades y dice, el acuerdo de la Junta Directiva establece el registro contable del beneficio por gratificación al momento de su pago, el cual se espera realizar en el mes de marzo de 2020. Entonces, al gerente se le va a pagar un 2% de estas utilidades, pero dice que el pago se va a dar en el otro periodo. ¿Okay? Dice, la revisión a los sueldos de cuentas por pagar comerciales por este monto y beneficios laborales por este otro monto contabilizados al 31 de diciembre de 2019 se realizó aplicando un muestreo estadístico. Okay, información muy importante. Cuando nos hablen de un muestreo estadístico o nos hablen de una muestra representativa, hay que saber que hay que extrapolar posiblemente, si fuera el caso. Y dice que sin que se detectaran incorrecciones. Ok, entonces no tengo que hacer nada porque no hubieron incorrecciones o diferencias de auditoría, salvo aquellas detectadas en la revisión del reporte especial de pagos, es decir, de esta información que vamos a utilizar en un momento. Y nos dan esta información también es importante siempre anotarla en el Excel que nosotros vayamos a manejar. ¿Cuál es la materialidad de desempeño? Bueno, dice que es 8,5 millones. Y dice que hay un error generalizado cuando las incorrecciones superan los 94 millones. Y que el error trivial, es decir, ese error por el que yo ni siquiera acumulo incorrecciones porque van a ser insignificantes, es 300,000. Ok, a lo que venimos, ¿qué se nos pide, verdad? Con base en los criterios de contabilidad y auditoría, responda a lo siguiente. Dice, similar al anterior, el equipo de auditores externos ha concluido que no se logró obtener evidencia suficiente y adecuada que refleje la existencia de incorrecciones materiales en la partida de pasivos definidos, registrada en los estados financieros de Bolio e Hijos al 31 de diciembre de 2019. Comparte o no la conclusión de los auditores externos y dice, asumiendo que con excepción de las situaciones expuestas en el anunciado anterior, no existen otras incorrecciones o diferencias de auditoría, ¿cuál es la opinión? Entonces vemos que el planteamiento básicamente es el mismo. Entonces, ¿qué tenemos que ir haciendo? Bueno, vamos a tener que, con la información que nos dé el caso, ir probando si esto, cuentas por pagar comerciales, esta partida contable, es razonable o no. Si los dividendos por pagar, este monto, es razonable o no. Y si los beneficios laborales, por aquí es donde se involucra lo de la gratificación del 2%, es razonable o no. Entonces, para eso tenemos que ir con la información del ejercicio y irla llevando en Excel. Entonces, vamos a trasladarnos al Excel. Okay. Esa fue la información que les dije, perdón, que iba a ir anotando ahí porque siempre es importante tenerla
presente. Entonces, para poder probar cuentas por pagar comerciales, dice que se tomó una muestra de pagos. Okay. Una muestra de pagos para ver si esto es razonable. Y nos dan este desglose. Entonces, con esta información vamos nosotros necesariamente a hacer un procedimiento. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, esta información es clara. Dice la orden de compra número 1120, creo que se lo he mencionado. Entonces, si nosotros acá encontramos alguna orden de compra con un consecutivo superior al 1120, no va a ser, digamos, del periodo objeto de auditoría, va a ser del periodo siguiente. Si encontráramos alguna orden de compra superior a este consecutivo, va a ser una incorrección porque no tiene que estar haciendo nada en el periodo que estamos auditando, es decir, al 31 de diciembre de 2019, sino debería contabilizarse en el siguiente periodo, como dice acá. Por lo tanto, aquellas compras con la orden de compra que superen el 1120 se contabilizan en el periodo contable. Eso ya lo vamos a ver. Entonces, para eso vamos a ver el reporte especial de pagos. Entonces, nosotros, con esa información, recuerden que uno las respuestas las da con lo que venga en el ejercicio. Entonces, por acá tenemos orden de compra. 1120. De primera entrada, puedo ver que 1135 y 1127 es una OC superior a la 1120. Entonces, estas dos cuentas por pagar, porque lo que vamos a examinar es las cuentas por pagar comerciales, son incorrecciones. ¿Por qué? Porque ellos las tienen contabilizadas al 2019, cuando en realidad no son de este periodo, son del otro periodo, y nosotros auditamos el 2019. Entonces, tanto la orden de compra 1135 como la 1127 son dos incorrecciones que hemos detectado de primera entrada por lo que nos dice el ejercicio. Entonces, eso lo anotamos acá. Entonces, anotamos orden de compra, la 1135 y la 1127. Son dos incorrecciones que hemos detectado así, pero de primera entrada. ¿Cuál es el monto de esas incorrecciones? Ok. El monto de esas incorrecciones es lo que está acá. ¿Cuál es el monto? 13.540.110, 9.324.550. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo anotamos en el Excel para nuestro control, ¿verdad? Entonces, el monto, 13.540.110, ¿ok? Y la otra que hemos detectado es 9.324.550. Entonces ya tenemos dos incorrecciones, ¿verdad? Pero no van a ser las únicas, ¿verdad? No son las únicas. Por eso hay que estar atento. Estas dos ya las marcamos. Marquémoslas con un color ahí diferente. Color rojo. Vamos a ver esta 1087. Entonces, como 1087 es una orden de compra anterior a la 1120, entonces esta orden de compra está, digamos, en el periodo que estamos auditando. Entonces está bien. Veamos las fechas. ¿Cuándo fue la fecha de la factura? 20 del 12 del 2019. Entonces, si está bien, está dentro del periodo objeto de auditoría. Veamos cuándo entró a bodega. Entró el 26 del 12 del 2019. Entonces, también está bien. Entonces, la 1087 no hay nada que hacerle. Veamos la 1101. Dice que ¿cuándo fue la compra de, cuándo es la fecha de la factura? Recordar que esta es fecha de factura, por acá está fecha de factura. 11 del 12 del 2019, entonces está bien. Si vemos cuándo entró a bodega, 28 del 1 del 2020. ¿Y cuál periodo estamos auditando? Estamos auditando el periodo 2019. Pero acá hay que tener cuidado. Notes el detalle. Dice que hay que recordar que era FOB
FOB es un Incoterm. ¿Qué significa este Incoterm? Hay que ver cuándo la empresa asume la responsabilidad, es decir, cuándo se crea la cuenta por pagar. Cuando es un Incoterm denominado FOB, la cuenta por pagar, digamos, nace la obligación para la empresa cuando se ha puesto la mercadería en el puerto, pero de salida. Y dice que el puerto de salida fue en Miami. ¿Y cuándo fue la fecha de la factura? 15 del 12 del 2019. Entonces está dentro del periodo de auditoría. Pero ¿qué dice la empresa acá abajo? Por eso les dije que este sí tenía una complejidad alta. Y espero que si les queda alguna duda me interrumpan, no hay problema. Dice, acá dice que después de la 1120, aquellas compras, bueno, esto que leímos, que todas las que tengan un consecutivo superior son del periodo 2020. Y dice, al igual que las compras al exterior que no hubieran ingresado a las bodegas de la compañía el 31 de diciembre de 2020. Entonces, ¿qué está diciendo la empresa? Cuando el auditor fue ahí y hizo las entrevistas, dice, bueno, auditor, todas aquellas compras que nosotros hicimos que no nos han llegado antes del 31 de diciembre de 2020, las contabilizamos en el otro periodo. Que no han llegado a la empresa antes del 31 de diciembre de 2019, las contabilizamos en el 2020 porque ya no entraron en la empresa. Pero en esta 1101, cuando para la empresa, digamos, como vimos que en Incoterm FOB significa que la responsabilidad la asume la empresa cuando se pone la mercadería en el puerto de salida, es decir, en Miami, y vemos la fecha de la factura, ellos dicen que esta factura es pero el siguiente periodo, porque no ha llegado a la empresa. Si vemos la fecha de entrada a bodega, perdón, si vemos la fecha de entrada a bodega por acá, ellos dicen, bueno, esta no la tenemos contabilizada, es del otro periodo, pero ¿está bien o está mal? Bueno, a la luz de los Incoterms, de la NIF 15 específicamente, la NIF 15 dice que usted tiene la obligación cuando usted asume el control. Y como estamos ante un Incoterm FOB, la obligación se asume cuando la empresa, digamos, el proveedor, puso la mercadería allá en Miami. Aunque no haya llegado a la empresa esa mercadería, sí que debe estar contabilizada al 31 de diciembre de 2019. ¿Y qué hace la empresa? No la está contabilizando. Entonces, ¿qué es eso? Ni más ni menos que una incorrección. Entonces, lo anotamos en nuestro Excel. Orden de compra 1101. ¿Por qué monto? Dice que el monto es, vamos a ponerlo para que ustedes lo vean. Está 21.980.000. Esa es la incorrección. Entonces la anotamos, la cuantificamos y aquí las cuantificamos. Necesito que me repitas en corrección, es que me enredo un toque. Sí, no hay problema. Por eso les dije que cuando tengan alguna duda me interrumpan, porque para eso estamos. Y yo en la duda con respecto a las fechas, porque es que sí. Ajá, vamos, voy a poner por acá. Me habló de la norma y ya ahí me perdí. Ajá. Ok, pero las primeras dos, que era por el consecutivo sí, ¿verdad? Claro. Es así, eso sí entiendo. Sí, lo entendí. Ajá. Entonces, esta información es clave. El auditor hizo una entrevista, ¿verdad? Con la gente de la empresa, ve que dice que el auditor hizo indagaciones y conoció esto de la orden de compra. Entonces ahí estaba genial. Si ya lo entendieron, genial. Es porque es un consecutivo superior. Y nótese lo que dice la empresa, que las compras al exterior, ¿verdad? Las que no se hicieron, digamos, en el país, que no hayan ingresado a las bodegas de la compañía al 31 de diciembre de 2019, ellos las contabilizan en el periodo 2020. O sea, no las contabilizan en el 2019. Entonces, como ellos dicen, bueno, si no entró antes del 31 de diciembre del 2019, no es una cuenta por pagar del periodo que estamos auditando, en este caso el 2019, sino es del otro periodo, 2020, porque no ha entrado, ¿verdad? No ha entrado, no tengo el control.
Pero en este caso, la 1101, veamos las fechas, ok, para desenredarlos un poquito. ¿Cuándo es la fecha de la factura? Fecha de la factura, 15 del 12 del 2019, ¿verdad? 15. Entonces, está en el periodo objeto de auditoría. Ahí está bien, ¿verdad? Estamos claros. Pero es una compra en el extranjero. Dale. Ajá, espera un toquecito ahí. Ese 15 del 12, ok, es el registro de la factura, ajá. Pero ¿quién registró esa factura? Digamos, porque si me voy a basar aquí en la descripción a lo último, ajá, ahí la parte donde me queda la duda. ¿Por qué se puso esa fecha, digamos? ¿Por qué esa fecha? Esta es la fecha, digamos, que pone el proveedor, porque el proveedor es quien emite la factura, digamos, la empresa no emite facturas. La empresa, porque le está comprando a un proveedor. Entonces el proveedor le factura el 15 del 12, ¿verdad? Pero como les digo, es una compra en el extranjero. Entonces, si como es una compra en el extranjero, podemos ver, cuando ustedes les mientan estos términos FOB o SIF, es porque usted está comprando fuera del país. Entonces, yo acá como ya yo vi que las únicas dos órdenes de compra son estas dos que están mal, y esta si vemos el consecutivo 1101 está bien, digamos, está antes de la 1120, que era lo que nos decía, entonces yo busco por otro atributo para ver si hay alguna otra incorrección. Veo la fecha de la factura, digo, bueno, la fecha de la factura está bien, pero veo esta otra segunda fecha, seguro fue acá donde te enredaste un poco, en la fecha de la entrada a bodega. Acá. Bueno, más bien acá está pendiente. Ok, no ha entrado. Sí, tal vez ahí fue donde no ha entrado, pero el análisis es el mismo para que no se... ¿Cuándo entró a la bodega? Dice que está pendiente. O sea, todavía no ha entrado a la bodega. Pero acá el detalle es este. Digamos, la primera fecha, como es una compra en el extranjero, quien emitió esta fecha o quien puso esta fecha es el proveedor. El proveedor acá ya vendió, ya hizo la factura, ya vendió. Que no haya llegado a la empresa es otra historia. Pero hay que entender esto. FOB. ¿Qué significa FOB? ¿Cuándo asume la responsabilidad la empresa? Cuando se usa este Incoterm FOB, la empresa asume la responsabilidad desde que el proveedor pone la mercadería en el puerto, pero de salida, no en el de llegada. Ve que el puerto de salida, para este caso sería Miami, porque es de ahí de donde está saliendo, digamos. ¿A dónde va a llegar? Va a llegar a Puerto Limón. Pero, como es este término FOB, ¿ok? Entonces, cuando digamos, se genera para la empresa la cuenta por pagar, se genera en el periodo objeto de auditoría. O sea, que no haya llegado no es justificación para no tener contabilizado, como ellos dicen acá. Ellos dicen, si no ha llegado al 31 de diciembre de 2019, no la contabilizamos en el 2019, sino hasta el 2020. Entonces, ¿por qué digo que es otra incorrección? Porque ellos se lavan las manos diciendo, bueno, no nos ha llegado, pero a la luz, digamos, de las normas, siempre hay que entender que usted contabiliza cuando usted tiene el control. Y el control, en este caso, por usarse Incoterm, usted lo tiene desde que ellos lo ponen, su mercadería, ponen la mercadería de la empresa allá en Miami. Y posiblemente se puso acá, con esta fecha. Entonces, esta cuenta por pagar con este proveedor ya existe en el periodo que estamos auditando. No sé si un poquito menos enredado. Sí, ya le entendí más. Digamos que en ese punto, por la Incoterm, que es Puerto de Embarque Miami, se toma eso, digamos, Puerto de Embarque Miami, que es como en la fecha del 15 del 12. Ajá, es cuando, digamos, ya, más o menos. Es cuando ya la empresa asume el control, aunque no lo tengan en la bodega, digamos, aunque ellos ya no lo tengan en bodega, ya ellos tienen el control de esa mercadería, porque este FOB, eso es lo que establece, digamos, esto, Incoterm, lo que dicen es dónde se asume la responsabilidad. Por ejemplo, por acá abajo va a estar el CIF, que ahorita lo vamos a analizar.
que es diferente al FOB. El FOB, usted asume la responsabilidad, entonces la empresa al asumir la responsabilidad, lo que está asumiendo es también, digamos, la cuenta por pagar con ese proveedor. Ya tiene la responsabilidad de pagarle al proveedor. ¿Por qué? Porque el proveedor ya cumplió, ya se lo puso allá en Miami en el periodo objeto de auditoría. Entonces, como ellos dicen que si no ha llegado a bodega no lo contabilizan, eso lo dicen ellos, si no ha llegado al 31 de diciembre de 2019 no lo tenemos contabilizado, acá es donde lo dice, si no ha ingresado, no lo contabilizamos. ¿Y qué estamos diciendo? Que como es FOB, sí que lo tienen que contabilizar en 2019. Entonces, esta va a ser otra incorrección. ¿Por qué? Porque ellos no la tienen contabilizada. Y según los 5TN y según las normas, ¿verdad? Específicamente NIF 15, que es la que habla del control. El control se tiene de esa mercadería cuando ya la empresa, digamos, se lo ponen allá en Miami, aunque no le haya llegado a la bodega. Entonces, por eso hay que cuantificarla como otra incorrección, ¿verdad? En este caso vimos que eran los 21.980.000. Ok, si hay alguna duda, eso es porque, por eso les dije que tenían una dificultad alta, porque cuando a ustedes les hablan de esto hay que saber que, digamos, quién asume la responsabilidad, en dónde la asume. Como el FOB, la empresa, aunque no le haya llegado esa mercadería a la bodega, la suma desde que se la ponen allá en Miami. ¿Y cuándo se puso? ¿Qué más? Se pone acá, la fecha de la factura del proveedor. El proveedor, digamos, transfiere la mercadería acá, aunque no le haya llegado, dice que está pendiente, ¿verdad? Dice que no ha llegado, posiblemente está pendiente, pero ya que ya se devengó la cuenta por pagar con este proveedor. Ok, vamos con la 1115. En ese ya me habría ido. ¿En cuál? ¿En esta 1115? Sí, yo en ese habría fallado por el punto FOB. Me habría enredado. Ah, ok, en esta. Sí, es por Sí, esto. por la fecha, digamos. Sí, es Sí. porque por el FOB, ¿verdad? Por eso les dije, este es un candidatazo para que venga algo muy parecido en el examen que ustedes tienen que hacer, porque ahí les van a subir un poco más la dificultad. Y esta es una dificultad alta, para que les salga algo parecido de los Incoterm. Pero si ustedes ya entendieron que FOB se asume la responsabilidad desde que el proveedor pone allá en Miami la mercadería, digamos, nosotros empresa, ya se nos devenga la cuenta por pagar con ese proveedor, desde que el proveedor allá en Miami puso en el barco la mercadería, contrario a lo que vamos a ver con CIF, que ya lo vamos a ver. Ok, vamos a analizar la otra, porque aquí las analizamos. Entonces vemos la 1115. La orden de compra es la 1115. La factura, fecha de la factura, 2 del 1 del 2020. Entonces yo diría, pero ¿qué pasó? Porque ellos tienen el 2019, ve acá en el detalle, no dice nada que sea comprada en extranjero, ¿verdad? En este caso no viene ni que es FOB, ni que es CIF, sino nada más dice que es compra de hielos plásticos. ¿Y cuál es la fecha de la factura? 2 del 1 del 2020. ¿Y qué periodo estamos auditando? 31 de diciembre del 2019. Entonces, ¿ustedes qué creen? Que esta orden de compra 1115 ¿qué es? También es una incorrección. Correcto. Es una incorrección porque es una factura del periodo siguiente que la empresa está contabilizando en el periodo 2019. Entonces, también hay que cuantificarlo. La 1115. 1115, ok. ¿Cuál es el monto de la 1115? Es 9 millones 945, ese es el monto. Entonces la cuantificamos como una incorrección de hacia acá.
Este es el monto que acabo de poner en mi Excel. Ok, entonces otra incorrección. Continuamos. Ya vamos a terminar este primer procedimiento, que es el más enredado. Haciendo este, entendiendo este, lo demás es fácil. Ok, la factura 1041. Esta es la orden de compra, perdón. ¿Cuál es la fecha de la factura? Fecha de factura. Ok. 4 del 12 del 2019. Entonces, acá no hay nada. El 12. Ajá. Está en el periodo objeto de auditoría, ¿cierto? Sí. También la fecha de llegada. Ah, ok. Entonces, vamos a ver, es que, ¿cómo esto? ¿Cuándo entró a bodega? El 15 del 12 del 2019. Entonces, está en el periodo que estamos auditando, ¿cierto? 2019. Entonces, no hay incorrección material. Es un análisis, ¿verdad? Que hay que ir haciendo factura por factura. Yo veo las fechas, veo que todo está bien, entonces avanzo. Ok. Vamos con esta. Por eso, la factura, la fecha de la factura. Ok. El 15 del 12 del 2019. Ok. Esta es la fecha de la factura. Yo podría pensar que ellos tienen que tenerla contabilizada. Podría pensarlo, ¿verdad? Por esta primera fecha. Pero también voy y veo la fecha que entró a bodega. Ok. Me dice, ¿qué me dices? Sí, todavía está pendiente. Entonces vengo y veo el detalle, ¿verdad? Cuando me dice pendiente, posiblemente me vayan a hablar de un Incoterm. ¿Qué me dice el detalle? Compra en el exterior, término CIF, costo, seguro y flete. ¿Y qué implica CIF? Que nosotros, digamos, la empresa que nosotros estamos auditando, asume, digamos, asume como el poder de esa mercadería que compró y por cuanto se genera la cuenta por pagar al proveedor hasta que llegue al puerto de destino. ¿Ve que es diferente? Cuando hablamos de FOB, la responsabilidad de la empresa la asume cuando se pone allá en el puerto de salida, de donde sale, ¿verdad? Pero con CIF, la empresa asume la responsabilidad hasta que le llegue al puerto de destino. Dice cuando llega a Limón, dice fecha de llegada 29 del 1 del 2020. Llega en el otro periodo. ¿Y qué nos dijeron ellos? Dice, si no ha ingresado a la empresa al 31 de diciembre de 2019, no las contabilizamos al 2019, sino las dejamos para el otro periodo. Entonces, en este caso, como esta mercadería va a llegar hasta el siguiente periodo y ellos dicen que si no ha llegado a las bodegas no la contabilizan, que no la tengan contabilizado, ojo, que no la tengan contabilizada, está bien. ¿Por qué está bien? Porque ellos aún no asumen la responsabilidad según el Incoterm. Y usted la contabiliza cuando asume la responsabilidad. Entonces, acá no hay incorrección, acá está bien. Que ellos no la tengan contabilizada está bien por ser CIF. ¿Ok? Porque ellos dicen, si no ha llegado a bodega, no la contabilizamos en el 2019, contrario a este caso, que ellos dicen, bueno, igual, no ha llegado a bodega, no la contabilizamos, pero es FOB. Y cuando es FOB es cuando el proveedor pone la mercadería allá en puerto de salida, que fue en Miami en esta fecha. Como ellos esta no la tenían contabilizada, sí que es una incorrección material. Entonces, con eso, hemos analizado cada una de las facturas. Entonces, ya tenemos en nuestro Excel las incorrecciones, ¿verdad? Estos son incorrecciones. Entonces, ¿qué hacemos? Las cuantificamos. Ok, las cuantificamos. Acá tenemos. Ay, perdón, ahí no era. Estas son las incorrecciones. Entonces, ya tenemos las incorrecciones. Ok. Correcciones en cuentas por pagar. Cuentas por pagar proveedores. Ok. Este es el monto de las incorrecciones.
Y no sé si se están preguntando, como hablaba que era una muestra, que sí hay que extrapolar, ¿verdad? Porque ve que dice que era una muestra. Seleccionar una muestra de pagos. Muestra de pagos. Dice que es una muestra y cuando es una muestra, ¿qué hacemos? Extrapolamos. Pero yo les dije, ¿cuándo vamos a extrapolar? Únicamente cuando vengan dos palabras que diga que es representativa o que es una muestra estadística. Digamos, muestra representativa o estadística son sinónimos. En este caso no me dice que esto es una muestra representativa o que es una muestra estadística. Entonces, las únicas incorrecciones son las que hemos encontrado. No se puede hacer la extrapolación. La NIA 530 no lo permite por no ser estadística. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Ya tenemos las incorrecciones. Ok. Para cuentas por pagar. Ahí un poquito más claro lo del FOB y ZIP o me devuelvo. Ustedes mandan. Por mi parte, sí me quedó claro. Solo esas dos que dijo las muestras, si dice muestra representativa o muestra qué me dijo. Estadística. Digamos, usted extrapola, extrapola cuando es una muestra. Representa, digamos, cuando el enunciado le diga, bueno, es una muestra estadística, o le diga, bueno, es una muestra representativa, entonces usted está obligado a extrapolar. Pero en este caso no me dice que es una muestra estadística ni que es una muestra representativa, entonces yo no puedo extrapolar, porque si extrapolo estaría cometiendo lo que NIA 530 denomina un error de muestreo, porque no, digamos, las incorrecciones no van a representar a la población. Y sería mucho enredo si me explicara si hubiera salido eso, ¿cómo? Porque yo para extrapolar, vea, ahí está Nerio que le he preguntado varias veces porque me queda la duda, nunca he podido. Y si hacemos como un ejemplo, si hubiera salido alguna de esos dos muestras. Digamos que dice por acá, ok, sí, hagamos el simulacro para que ustedes lo puedan comprender. Dice acá que se selecciona una muestra estadística. Entonces ya sabemos que si dice que es una muestra estadística o que me dice es una muestra representativa, cualquiera de los dos es un sinónimo, entonces estamos obligados por la NIA 530 a extrapolar. Entonces, ¿cómo haríamos? Bueno, acá lo que habría que hacer es, para extrapolar, tenemos que conocer cuál es el tamaño de la muestra. ¿Cómo haría yo para conocer cuál es el tamaño de la muestra? Bueno, como acá tengo el monto de las facturas y esto es una muestra, entonces sumo el monto de cada una de las facturas. ¿Para qué? Para obtener el tamaño de la muestra. Lo vamos a hacer para que quede bien claro. Entonces vamos a sumar para obtener el tamaño de la muestra. Por acá por acá cada uno de estos. ¿Para qué? Para obtener el tamaño de la muestra, porque esto es muy importante que también lo sepan hacer. Es muy fácil, pero es importante que ustedes sepan obtener el tamaño de la muestra. Entonces, tamaño de la muestra. Ok. ¿Qué hacemos? Sumamos todas las órdenes de compra. Vamos a ver si esto lo puedo muy grande. Bueno, voy a anotarlos nada más para que ustedes para hacerlo. Ok, entonces la primera se hacen una suma nada más. 13, 5, 40, 93, 24. Estos son los montos de todas las facturas de la muestra, ¿verdad? Nada más lo estoy anotando. Es muy grande ese cuadro para poner. 7, 3, 4, 9, 8, 0. 21, 80, 1, 2, 3, ok. Yo esto se los paso ahora todo y entonces para que más bien ustedes lo estudien. 10, 0, 1, 8, 2, 3, 8, más 18. Ok, tiro la suma, entonces
¿qué dijimos que era esto? Bueno, era el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra, como ya tengo digamos, esta muestra, lo que hago es cuantificar cuánto es el tamaño de la muestra. Entonces sumo el monto de cada una de las facturas. ¿Qué me da esto? Este es el tamaño de la muestra. Entonces, incorrecciones en la muestra. Es este dato, que fue lo que fuimos viendo que estaba mal. Ok, entonces tengo el tamaño de la muestra. Acá tengo las incorrecciones de la muestra y obtengo mi porcentaje para extrapolar. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo haría para obtener ese porcentaje? Ahí, ayúdame. Como lo mencionó antes, se divide las incorrecciones del tamaño de la muestra. Perfecto. Ya tiene su porcentaje para extrapolar. Pero también ocupa algo más para poder hacer la extrapolación, que era la población. ¿Cuál es la población? La población es el saldo total. ¿Y qué estábamos revisando? Estábamos revisando las cuentas por pagar comerciales. Entonces, este es la población. Entonces lo anoto. Anoto la población porque eso es lo que estamos revisando, ¿cierto? 120, 350, 240. Ok. Como ya tengo el porcentaje para extrapolar y tengo mi población, entonces extrapolo. Lo que consiste la extrapolación es multiplicar ese porcentaje, que ese porcentaje sale de tomar las incorrecciones de la muestra entre el tamaño de la muestra y multiplicarlo por la población. Entonces ustedes dirían, bajo el supuesto, ¿verdad? Porque en este caso no lo dice. La NIA 530 requiere que se extrapole y el monto potencial, note la palabra potencial de incorrecciones para cuentas por pagar sería este. Y no se usa este. Tendrías que usar este. Porque es la mejor estimación que tiene el auditor de las incorrecciones que podrían haber. Entonces usted para la opinión, si fuera una muestra representativa, usted usaría este para opinar y no este, porque esta es la mayor cantidad de incorrecciones que pueden haber para cuentas por pagar. Entonces así sería la extrapolación. No está como tan complejo. Claro. Sí, claro. Ok. Vamos por acá. Entonces ya probamos las cuentas por pagar comerciales. Ahora tenemos que probar dividendos por pagar. Vamos a ver qué nos dice el ejercicio de dividendos por pagar. A ver que ya es más fácil todo. Dice, adicionalmente los auditores externos determinaron las siguientes situaciones. El 9 de diciembre del 2019, entonces está dentro de la fecha del periodo que estamos auditando, se declararon dividendos para los accionistas de la compañía a razón de 5.200. Entonces, por cada acción va a pagar 5.200, ¿ok? Y dice que se va a pagar en abril de 2020. El capital social común de la compañía se compone de 40.000 acciones comunes. Un 10% de estas acciones se encuentran en tesorería. Y dicen cuánto es el valor ahí. Esto es insignificante. Esto no lo vuelvan a ver. Entonces, acá el asunto es ver. Ellos dicen que van a pagar dividendos. Toman la decisión, dice, bueno, acá en diciembre de 2019 dice, ok, vamos a pagar dividendos. Entonces, cuando ya la empresa hace la declaratoria de que los va a pagar, tiene que registrar los dividendos por pagar, porque ya es un pasivo, digamos, es una obligación que ya tiene con sus accionistas, aunque los vaya a pagar acá en abril, porque si los registra cuando los paga, estaría tratándolo bajo una base que no es la base que permite NIF, sino que estaría siendo bajo la base de efectivo, y NIF habla de que todo se registra bajo la base de devengo. El devengo no es cuando se paga, sino cuando se adquiere la obligación. La obligación se adquiere acá. Entonces, que ellos tengan dividendos por pagar,
está bien. Lo que hay que ver es si este monto, ¿verdad? Está bien, porque puede que el monto esté mal. Entonces, con esta información que tenemos por acá, entonces nosotros sabemos que el capital social común de la compañía se compone por 40,000 acciones. Entonces ponemos para dividendos por pagar, voy a poner por acá. Entonces, cantidad de acciones, ¿verdad? ¿Cuántas acciones hay? Bueno, hizo el ejercicio que hay 40,000. Pero me dice que hay en tesorería. ¿Qué es eso de acciones en tesorería? Eso de acciones en tesorería. Ok, eso de acciones en tesorería son acciones que la empresa tiene, pero las tiene como para vender, digamos, no las ha vendido aún, las tiene ahí como para ofrecerlas cuando ellos lo tengan a bien. Entonces son acciones que la misma empresa tiene, por eso se dice que están en tesorería. Entonces, como esas acciones las empresas las tienen, sobre este 10%, que hay que calcular a los 40,000, ese 10% sobre esas acciones que la misma empresa tiene, no va a haber que pagar dividendos por pagar. ¿Por qué? Porque son propiedad de la empresa. Si las tuviera, digamos, no sé, un inversionista, un tercero, ahí sí que, digamos, si no dice que hay acciones en tesorería, para ponerlo más fácil, entonces uno qué haría, la cantidad de acciones por lo que paga cada acción, pero como hay acciones en tesorería, el 10% de este monto, de estos 40,000, no se va a devengar un dividendo por pagar. Entonces, acciones en tesorería, ¿cuánto me dice? Es un 10%. Entonces, las calculamos. ¿Cuántas acciones tiene la empresa en tesorería? Un 10%. Un 10% de 40,000 es 4,000. Entonces, acciones que sí pagan dividendo. ¿Cuáles son estas acciones que sí pagan? Son las acciones que tienen los inversionistas, es decir, aquellas acciones que sí están en circulación, porque estas acciones en tesorería las tiene la empresa, no están en circulación, ¿verdad? Entonces, 36,000 acciones sí van a pagar dividendo. Entonces, ¿cuánto paga cada acción? Le dice el mismo ejercicio, 5,200. Entonces, esta es una estimación del auditor. Estimación dividendos por pagar. Auditor. Okay. Lo que estima el auditor que debería estar contabilizado. Entonces hace las acciones que andan en circulación por lo que cada una va a pagar, que es 5,200. Ok, entonces con este dato, ahí ustedes vieron que habían dividendos. Dividendos por pagar contabilizados. Lo que tiene la empresa, ¿verdad? Lo que la empresa dice que tiene que pagar. Vamos a ver cuánto dice la empresa. 208. Lo anotamos por ahí. Entonces, ¿qué se presenta aquí? Una diferencia. Diferencia de auditoría. Una diferencia de auditoría no es ni más ni menos que una incorrección material. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la empresa está diciendo que va a pagar 208 millones como parte de los dividendos por pagar, pero la estimación puntual del auditor le dice que son 187. Posiblemente la empresa que hizo aquí multiplicó la cantidad de acciones, pero el total por los 5,200 y le dio esto. Pero como hay acciones en tesorería, es decir, acciones que no están en circulación, sino que la misma empresa las tiene, esas sería como ilógico que la misma empresa se pague dividendos. Entonces esas no pagan dividendos, por eso solo 36,000 acciones iban a pagar. Acá hay otra incorrección material. ¿Ahí alguna duda? Todo claro. Parte ninguna. A ver, qué bien, qué dicha. Y ya nos faltaría acá el último, que sería beneficios por pagar. La empresa tiene contabilizado 83
1.795.685. Vamos a ver qué nos dice, qué información hay con relación a eso. Acá el punto 2. Dice, la junta directiva de la compañía acordó el pago de una gratificación a su gerente general del 2% sobre las utilidades antes de impuestos y gratificaciones del periodo contable 2019. Okay, la junta directiva tomó ese acuerdo, que se le va a pagar un 2% de las utilidades del 2019 al gerente general. Dice que las utilidades del periodo 2019, dichas utilidades, fueron de, y nos dan el monto. Ajá, muy bien. ¿Qué dice acá? Dice, el acuerdo de la junta directiva establece el registro contable del beneficio por gratificación al momento de su pago, el cual se espera realizar en marzo de 2020. Entonces, ellos no van a contabilizarlo porque dicen, no lo vamos a contabilizar jamás si lo vamos a pagar hasta marzo de 2020. Eso es del otro periodo, no del periodo que usted está auditando, 2019. Pero recuerden lo que dice la NIC 1, que la contabilidad se hace bajo una base de devengo o base de causación, son sinónimos. Bajo una base de devengo y no bajo una base de efectivo. Porque si fuera bajo una base de efectivo, entonces esto estaría bien, que ellos lo contabilicen hasta que vaya a haber salida de efectivo, salida de dinero. Pero es, por ejemplo, como una cuenta por pagar. La empresa no la contabiliza cuando le paga al proveedor, ¿verdad? La contabiliza en el momento que le dan los bienes. Entonces, igual acá, ese es el devengo, digamos, aunque usted no haya pagado, pero si ya usted tiene la obligación de hacer algo, usted contabiliza. Entonces, como ellos dijeron que en el 2019, si habían utilidades, le iban a pagar un 2% al gerente general y no han contabilizado esa obligación, ¿verdad?, de pagar ese 2%, en el periodo que estamos auditando va a ser otra incorrección. Entonces, este es un cálculo muy fácil. ¿Cómo calculamos lo que ellos deberían incluir por pagar ahí en la parte de beneficios laborales? Entonces, utilidad neta del 2019, eso se lo dice el ejercicio, ¿verdad? Porcentaje de gratificación. Ok, el porcentaje de gratificación y lo que se debería pagar. Lo que se debería contabilizar, más bien contabilizar al 2019. Ok. ¿Cuál es la utilidad neta? Bueno, el ejercicio se lo indica. El ejercicio se lo está indicando por acá. Le dice que las utilidades fueron 978 millones, entonces lo anotamos. Ok, anotamos la utilidad neta. 978 millones 650. 500. ¿Cuánto es el porcentaje de gratificación? Es un 2%. Entonces, lo que la empresa debería contabilizar al 2019 por la base de devengo y no por la base de devengo, porque es la base que el NIC, el marco de información, nos indica por la que hay que contabilizar. Entonces, ellos deberían tener contabilizado esto. Ok. Y no lo tienen contabilizado porque dicen que lo van a contabilizar hasta que lo paguen, que está mal. Entonces, esta va a ser otra incorrección. Ok. Esa es otra incorrección. Acá dice el ejercicio, la revisión de los saldos de cuentas por pagar comerciales de ese monto y beneficios laborales por pagar de ese monto se realizó aplicando un muestreo estadístico sin que se detectaran incorrecciones. Ok, no hay que hacer nada porque no hay incorrecciones. Y ya me dan las materialidades. Y finalmente lo que me preguntaba. Entonces, el equipo de auditores externos ha concluido que no se logró obtener evidencia suficiente y adecuada. No hay incorrecciones. Y nosotros, con todo lo que acabamos de decir, podemos darle respuesta a esta pregunta. Vamos diciendo, ¿verdad? En cuáles hay incorrecciones. Por ejemplo, en cuentas por pagar, ahí tendríamos que decir que hay incorrecciones. En dividendos por pagar hay una incorrección. Y en esta otra partida, que era lo de las gratificaciones, que se va aquí en beneficios laborales por pagar, ellos aún no han incluido una gratificación acá que ya deberían estar incluyendo. Entonces, con todo lo que hicimos,
daríamos respuesta a esta. Y dice, asumiendo que con excepción de las situaciones expuestas en el enunciado anterior no existen otras incorrecciones o diferencias de auditoría de carácter material y que la dirección de la compañía no acepta ajustes de auditoría de sus estados financieros, ¿cuál es la opinión? Entonces, ¿cómo doy yo la opinión en esa pregunta 2? Ok. Pongamos por acá, pregunta 2. Lo que le decía hace un rato al compañero, hay que cuantificar todas las incorrecciones. Entonces yo sé, esto por acá voy a quitarlo para que no confunda, eso fue nada más para explicarle a la compañera que digamos que es incorrecto. Entonces tengo una incorrección en cuentas por pagar proveedores, entonces la anoto. Digo, incorrección, cuentas por pagar proveedores. Ok, esa es una primera incorrección que hemos detectado por todo el análisis que tuvimos que hacer. En dividendos por pagar detectamos que también hay otro. Dividendos por pagar, otra incorrección. La anotamos, ¿verdad? ¿Cuánto es la diferencia? En este caso nada más para poder hacer bien la suma, le quitamos ese negativo. Y la gratificación. Gratificación que sería otra de las incorrecciones porque ellos no han contabilizado una obligación que ya se devengó. Ok, entonces para efectos de la opinión hay que cuantificar todas las incorrecciones. Para la pregunta 1 era nada más ir como situación por situación y viendo si había o no incorrección, pero ya casi hay que cuantificar el total. Entonces, veamos la materialidad con la que estamos trabajando para este caso. Ok, me dice la materialidad de desempeño 8.500.000. La materialidad cuando es un error generalizado 94 millones. ¿Y cuánto me está dando la cuantificación de todas las incorrecciones más del error generalizado? Entonces, ¿cuál sería mi opinión? Se debe emitir una opinión negativa o adversa, como le quieran llamar, es lo mismo, ya que las incorrecciones detectadas por el auditor son materiales y generalizadas. Siempre hay que cuantificar, decir cuánto le sumó al total, ¿verdad? 94, 336, 6115. Siendo este monto superior al error generalizado de 94 millones, que fue lo que acabamos de ver. Con esto estaríamos dándole respuesta a ese ejercicio. Yo sé que este ejercicio estaba fuerte porque cuando yo lo hice, yo también me costó un poquito entender esto de los términos incoterms, pero los voy a buscar y los entendí bien y no, lo pude entender. Espero que lo hayan podido entender y si quedó alguna duda, que me la hagan saber. De hecho, entendí muy bien, pero sí, para ser sincero, hay muchos aspectos de este ejercicio que yo me habría enredado, la verdad. Como en lo que es FOD, sí, y las fechas pendientes. Además, también con lo del gerente, también me habría ido en esa. Ajá, Yo lo habría tenido que 2020, sí. Esto de que usted, digamos, lo del gerente era que usted hubiera pensado que sí estaba bien no registrarlo. Porque dice que ellos no hubiera hecho nada. Ese es el asunto, digamos. El asunto es que la conta, digamos, como nosotros hemos visto, utiliza una base de devengo diferente a la base de efectivo. ¿Qué es la base de efectivo? Bueno, es como lo que usted me estuvo comentando antes de iniciar a hacer el video, de que uno ve como cuando sale plata y cuando entra. Entonces, cuando sale plata y cuando entra, usted como que lo registra, por eso hace un estado de flujos de efectivo. Pero la contabilidad no usa esa base. Contabilidad usa base de devengo. Y el devengo es cuando ya usted tiene una obligación, usted tiene que contabilizar sin importar si ha pagado o si le ha entrado plata. Por ejemplo, veamos el ejemplo de las cuentas por cobrar. Sí, yo registro una cuenta por cobrar, pero ¿acaso me ha entrado la plata?
Usted registra cuando ya usted tiene un derecho, por ejemplo, la cuenta por cobrar o una obligación, en este caso pagarle al gerente. Y ellos no lo hicieron, entonces es incorrección. Ujú. Bueno, vamos a ver. Sí, el mismo ejercicio lo vi. Y es una gratificación del periodo contable del 2019. Ujú. Sí. En ese caso había que había que saber eso, ¿verdad? Que la base que usa la contabilidad es base de Ben, así se llama, para que si lo quieren poner en el examen lo pongan. Si les sale algo así que no lo hacen porque no han pagado. Se tiene que hacer porque ninguno dice, usted contabiliza con base en Deven, ¿ok? Entonces hemos hecho dos ejercicios. Y el primero no estaba tan difícil, después la compañera va a tener la oportunidad de revisarlo, y este segundo, que sí ya pudo estar desde el inicio, que fue uno de los ejercicios más rudos, porque sí es de los más rudillos, que si lo lograron entender, ¿verdad? Van a tener muchas oportunidades de pasar ese examen de ampliación, porque algo así les puede salir perfectamente. No sé, ¿qué les parece si vemos un último ejercicio para terminar por hoy? Está bien. Ok, sí, para no saturarlos mucho tampoco. Ok, voy a posar un toquecito